Hola, bienvenido al módulo 3, conociendo XJS del curso Desarrollo de Aplicaciones Empresariales con XJS 4. En este módulo veremos qué es XJS, buscaremos identificar qué nos ofrece como framework y haremos unos primeros desarrollos para empezar a empaparnos la forma y estilo de desarrollar con XJS. Los objetivos de este módulo son identificar los elementos que integran el framework y las capacidades que nos ofrece para desarrollar, demostrar las diferentes formas en las que podemos usar el framework y recomendar la forma más eficiente para el desarrollo de aplicaciones web. De nuevo, y como lo he comentado en varias ocasiones, estas recomendaciones son básicamente apreciaciones personales. El contenido de este módulo se integra de los siguientes elementos. Vamos a hablar un poco de historia y definición de XJS. Vamos a comparar XJS con otros frameworks. Vamos a instalar un entorno de desarrollo básico para empezar a jugar, a empezar a empaparnos de las capacidades de desarrollo. Vamos a explorar en la ayuda de Ext los paquetes y las clases que integran este framework. Vamos a analizar algunos ejemplos incluidos en el framework. Vamos a desarrollar nuestra primera aplicación Hello World. Y luego analizaremos estilos de desarrollo con 3 ejemplos que mostraremos. Un poco de historia. XJS tiene bastante tiempo en el mercado. Como podrán ustedes observar, nace a finales del 2007 y desde entonces ha venido entregando una importante cantidad de versiones mayores y menores hasta llegar a la versión 4, que es, en palabras de la misma gente de Sencha, un framework refactorizado. Esto implica una nueva estructura de clases, establece también, agrega los mecanismos de carga dinámica de objetos, propone un nuevo paquete de manejo de datos, que esto es muy importante y tendremos que ver con mucho detalle más adelante, toda una oferta de gráficos, capacidad de manejo de gráficos muy importante dentro del framework y el manejo de temas, que también lo convierte en algo muy eficiente. Desde entonces, desde la versión 4.0 a la fecha, se han entregado una buena cantidad de versiones menores y la última versión es la 4.2.2, que se liberó en octubre del 2013. Hasta el momento de este material, pues esta era la última versión. Hay una nota que dice que prácticamente todas las versiones son compatibles con las versiones anteriores, exceptuando con las versiones 1. Quería en esta parte yo mostrarles una gráfica comparativa de algún analista independiente que pudiera comparar muchos o todos los frameworks que hubiera. La verdad es que no encontré una gráfica que pudiera servirnos para ese propósito. Vamos a ver la cantidad de frameworks que están reconocidos como frameworks de JavaScript. Veremos lo que propone Wikipedia. En esta página de Wikipedia podemos ver la enorme cantidad de frameworks de JavaScript que existen. Aquí podemos verlos ordenados de forma alfabética. Aquí tenemos Ext, Google, jQuery y una gran cantidad de frameworks. Angular es uno de los probablemente también más famosos y conocidos. Wikipedia compara una serie de elementos, las versiones y fechas de liberación, el tamaño, las licencias. Aquí podemos ver las licencias, en qué lenguajes están hechos, y luego se va a revisar una serie de características. En el caso de Ext, pues prácticamente todas las características que compara Wikipedia es un yes, que las tiene, exceptuando este de Feature Detection y otra que viene más abajo, que es la de esta Area Compliant. Yo no estaría tan seguro de esto, pero bueno, en todos los temas tiene algo que aportar Ext. Yo hubiera querido mostrar una gráfica que mostrara el nivel de madurez de estas características en lugar de un sí o un no, pero ese es el tipo de gráfica que no encontré en este momento. Pero la verdad es que, como les decía hace un momento, hay una gran cantidad de frameworks, hay una enorme cantidad de oferta en el mercado y todos tienen algo que ofrecer.
Bueno, después de ver toda la cantidad de frameworks que hay en el mercado, lo que creo que vale mucho la pena puntualizar es que XJS es un framework diferente en este sentido. Así como lo propone Tim Sporsic, es un framework que nos ayuda a hacer aplicaciones muy orientadas a datos, aplicaciones empresariales, y que verdaderamente tendríamos que compararlos contra lo que puede ofrecer Java Swing o incluso .NET. Difícilmente podríamos compararlo contra otros frameworks de JavaScript. De nuevo, es una opinión, no se trata de hacer ninguna manera polémica, es simplemente cómo de forma personal visualizo este framework. Para terminar de redondear los aspectos del framework, podemos sumarizar algunas de las cosas que yo he encontrado que se repiten en los foros y en los blogs, como lo bueno del framework. Lo bueno del framework es su arquitectura orientada a Model View Controller, que es algo que nos ayuda mucho. Una muy buena documentación en su sitio. Hay muy buen soporte por parte de la gente de Sencha. ¿Qué sería lo malo de este framework? Pues es muy amplio, la curva de aprendizaje es extremadamente grande, pueden pasar meses, en lo personal me tomó prácticamente año y medio, 2 años entender muchas cosas, no me considero que lo domino al 100%, pero sí reconozco que la curva de aprendizaje ha sido muy grande. La separación que existe hoy entre el mundo móvil y el mundo desktop, Sencha mantiene en este momento dos frameworks, XJS precisamente para todo lo que son aplicaciones desktop o webtop, y lo que es Sencha Touch para las aplicaciones móviles, lo que te hace tener que aprender dos frameworks. Si bien se parecen bastante, la verdad es que hay ciertos grados de diferencia que de todas formas nos pone a revisar cada uno de ellos. Vamos ahora a preparar nuestro entorno de desarrollo para hacer algunos ejemplos. Para poder desarrollar con Next necesitamos un web server, obviamente necesitamos el framework, y vamos a empezar a desarrollar de la forma más básica con Notepad++ para poder ir viendo todo lo que estamos haciendo. Instalemos esto. Yo tengo una máquina virtual prácticamente limpia. Vamos a empezar desde la instalación de estos elementos y vamos a mostrar cómo se hace esta parte. Instalemos primero que nada nuestro web server. A mí me gusta mucho utilizar un web server pequeño, un web server basado en Java, como este que les estoy mostrando aquí. En lugar de tener servicios corriendo siempre en mi equipo, prefiero algo que yo pueda arrancar y detener a discreción. Es un web server sumamente pequeño, lo bajamos prácticamente de inmediato. Aquí estamos viendo el contenido del paquete zipeado. Luego, para instalarlo, básicamente lo que voy a hacer es crear un nuevo directorio a nivel raíz, que lo voy a llamar HTTP, lo puedes llamar como te guste. Dentro de ese directorio voy a poner el directorio root, que es básicamente donde van a residir los documentos, y eso es lo que necesitamos como estructura. Regresamos al paquete y no necesitamos toda la información que viene ahí, simplemente necesitamos el jar, lo instalamos dentro del directorio HTTP y básicamente con eso hemos instalado el web server. Es todo lo que requerimos. Ahora vamos por el framework, vamos al sitio de Sencha. En el sitio de Sencha nos vamos a la parte de producto. En productos encontramos XJS y ahí lo descargamos del sitio de Sencha. Vamos a bajar en este momento la versión open source. Lo guardamos, es un paquete bastante grande. Ya la bajamos, aquí está el paquete, el framework. Cuando lo abrimos con la utilería de desempaquetamiento del sistema operativo es un poco lento, y si lo queremos desempaquetar de aquí se va a tardar un poco de tiempo. Vamos a utilizar 7-zip, que es más eficiente. Aquí lo tenemos el archivo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es extraerlo.
lo vamos a dejar en el directorio root del web server que acabamos de instalar. Ok, voy a cortar un poco la imagen y regreso en un momento. Muy bien, terminamos de desempaquetar el framework y ahora vamos a instalar Notepad++. Lo instalamos con prácticamente las opciones de default, no hace falta hacer ningún cambio. Y tenemos ya prácticamente listo nuestro entorno básico de desarrollo. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ejecutar el web server para ver que todo esté bien. Nos vamos al directorio donde acabamos de desempaquetar el web server. Ahí está nuestro archivo .jar. La forma de correrlo es java-jar, el nombre del server, jlhttp.jar, la ruta en donde residen nuestro directorio raíz, que en nuestro caso es c:/http:/root, y el puerto en el que queremos que corra el server. Nos pide el firewall que le demos el permiso. Ya que está corriendo, lo probamos, le damos en nuestro browser localhost y ahí vemos que ya resuelve. Entramos al directorio donde desempaquetamos el framework y vemos que ya está ahí instalado el framework en nuestro localhost y ya podemos tener acceso a los ejemplos del framework. Esto nos demuestra que nuestro entorno está funcionando. Muy bien, con este primer ejercicio, revisando la instalación, vamos a ver en la ayuda de XJS que nos ofrece los elementos que conforman el framework. Vamos a ver qué es los elementos básicos, los elementos que componen la parte de vistas, toda la parte de componentes, el paquete de manejo de datos, algunas utilidades y algunas extensiones de usuario. Este es uno de los grandes beneficios de Ext, que permite que desarrollemos extensiones al framework. Veámoslo. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre los elementos que nos ofrece Ext. Vamos a ver el help de Ext para poder recorrer esos elementos que acabamos de mencionar. Nos vamos a localhost. En localhost entramos a Ext, el directorio donde desempaquetamos el framework, y dentro de esta página principal están los elementos de la ayuda. Y cuando nos vamos a la primera parte nos pone una ayuda general. Aquí es donde me quería detener yo un poco, empezar a conocer las dimensiones del framework, todas las cosas que nos ofrece. El framework está verdaderamente orientado a objetos y podemos encontrar una serie de paquetes que soporten la arquitectura Model View Controller que propone Ext. Tenemos aquí los paquetes más importantes, lo que se conoce como el paquete base. Muchas de estas son clases abstractas que uno no utiliza. Aquí hay algunos temas de soporte donde podemos identificar el tipo de cliente con el que estaba corriendo Ext y las versiones del framework. También podemos ver todas las clases y paquetes orientados a soportar la arquitectura de la aplicación. Aquí tenemos todos los elementos que nos ayudan a tener acceso al modelo objetos del browser. Luego también vemos toda la serie de clases que tienen que ver con contenedores y paneles. El manejo de layouts, como les decía en algún módulo anterior, esto es sumamente importante, tenemos que dedicarle una buena cantidad de tiempo. Todo lo que tiene que ver con dibujos, todos los componentes que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Algunos también son abstractos, no debiéramos utilizarlos,
pero pues aquí podemos ver, por ejemplo, los checkbox, los combo box, los botones, los textos, una serie de cosas que vamos a utilizar. Todo lo que tiene que ver con el manejo de gráficas, algo bastante poderoso. Continuando con componentes, la parte de los árboles, los toolbars, los menús, el manejo de acciones, el grid, que es probablemente uno de los elementos más potentes del framework, que tiene una enorme cantidad de cosas que podemos hacer, toda la capacidad de drag and drop dentro de nuestras formas. Y bueno, moviéndonos al paquete de datos, que también es algo que debemos de manejar muy bien. Tenemos toda la parte de modelos. Modelos es el equivalente a los registros en una base de datos. Los proxies son los que enmascaran las llamadas AJAX del framework. Todos los readers y writers, que es lo que nos permite identificar el tipo de datos que vamos a estar manejando. El manejo de stores, que es el equivalente a las tablas. Aquí tenemos unas capacidades de acceso y llamados a servidores. Luego una serie de clases de utilería que nos permiten agregar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con formatos, que se vuelve muy fácil manejar números y textos con formatos, manejo de eventos y toda la serie de extensiones. Aquí el propósito era mostrarles la extensión tan enorme que tiene el framework y todo lo que tenemos a nuestra disposición. Vamos a analizar algunos de los ejemplos para tener una idea muy clara del alcance de lo que podemos hacer con Next. Hay un ejemplo que es un integrador que muestra prácticamente todos los componentes o una buena parte de ellos. Se conoce como el Kitchen Sink. Vamos a revisarlo. Nos vamos nuevamente al directorio donde instalamos el framework. De ahí nos vamos a leer de ejemplos. Hay una buena cantidad de ejemplos. Vamos a ver rápidamente el Kitchen Sink. Este ejemplo es muy importante por varias razones. Aquí podemos ver las diferentes controles que podemos tener acceso y los diferentes temas con los que podemos jugar para dar una diferente look and feel de nuestras aplicaciones. ¿Qué tenemos aquí? Frames. Luego tenemos grids. Más adelante tenemos, hay varias versiones de grids. Por ejemplo, este te permite moverte y quedar con una columna fija. Muy interesante. Trees. Formas básicas de árboles. Formatos de tabs. Un tab disable. Ventanas. Las ventanas tienen capacidad de resizing o de cambiar su tamaño. Botones. Los diferentes botones a los que podemos tener acceso. Cómo se ven los botones deshabilitados y habilitados. Diferentes formas. Aquí me quiero detener un poco porque esta forma, por ejemplo, que luego podemos utilizar para nuestras aplicaciones, aquí está el ejemplo, aquí está el código que pudiéramos utilizar. Ya veríamos luego cómo sacarle provecho a toda esta información, pero es muy interesante que todos nuestros ejemplos, pues aquí pudiéramos encontrar la información. Campos que son tipo numéricos. Toolbars, algo que vamos a utilizar más adelante en nuestras aplicaciones. Vemos que los toolbars pueden estar en cualquier posición de la ventana, arriba típicamente, a la derecha, abajo, a la izquierda. Los diferentes formas de layouts, esto es bien interesante, las formas de acordeón, muy interesante. Los sliders. Y bueno, pues tiene toda la capacidad de drag and drop, donde tomas algún objeto y lo dejas caer en cualquiera de los lugares donde lo necesites. Con nuestro entorno de desarrollo instalado,
vamos a trabajar sobre nuestra primera aplicación, Hello World. Muy bien, tenemos ya nuestro entorno básico de desarrollo. Vamos a hacer nuestra primera aplicación, Hello World. Para lograr esto, vamos al directorio en donde pusimos nuestro web server y vamos a hacer un nuevo folder, el que vamos a nombrar. Vamos a llamarlo así, Hello World 1. Es algo pequeño. Muy bien. Para poder hacer esta primera aplicación necesitamos básicamente dos archivos. Vamos a generar nuestro primer archivo en nuestro directorio, que va a ser index.html. Y el segundo archivo que vamos a necesitar va a ser nuestra aplicación, que le vamos a llamar hello1.javascript. Muy bien. Si recuerdan, lo pusimos debajo de este directorio. Hay que hacer la llamada con la ruta completa. Esta es la carga del script del framework, perdón. Con esto estamos llamando al framework. Y luego vamos a traernos el tema. Y por último, vamos a llamar a nuestra aplicación. Esto lo vamos a ocupar también acá. Ok, eso es básicamente todo el HTML que necesitamos. Como les decía, estamos cargando el framework, estamos cargando los temas y estamos cargando la aplicación. Una vez que tenemos configurada nuestra ventana, ejecutamos el método show, que nos permitiría visualizar la ventana. Veamos cómo se ve esto. Necesitamos primero arrancar el web server. Con los parámetros, ya está corriendo el web server. Si mandamos por localhost, aquí está nuestro directorio y al momento de entrar nos muestra la ventana que acabamos de crear. Repasamos lo que acabamos de hacer. Creamos un index.html. Este index.html, aquí pueden ver el título. Este es el título que le pusimos. Aquí cargamos el framework. Aquí cargamos las hojas de estilo. Y aquí estamos mandando llamar nuestra aplicación. Y nuestra aplicación lo que tiene es que crea una ventana a partir de la clase window. Estamos diciendo que tiene una altura de 250 píxeles y una anchura de 300 píxeles. Le decimos que si tiene el frame, que se vea que está rodeada. Le decimos que se autodibuje. Le ponemos el HTML y la mandamos a ejecutar. Y esto se muestra así. El framework se encarga de agregar automáticamente el botón de cerrado. Se encarga de hacer que la ventana sea flotante sobre el browser.
y pues hay mucha funcionalidad que genera automáticamente el framework por nosotros. Entonces, es algo bastante completo. Ok, vamos a analizar en este momento los diferentes estilos que podemos utilizar a la hora de desarrollar con Next. Y antes de empezar a verlos, es importante que tratemos de identificar, al menos esta es mi interpretación, por qué podemos ver varios estilos diferentes de desarrollo. Y yo encuentro esta explicación. Cuando uno ve a X como una librería, su acercamiento mental, el paradigma de aplicación es diferente cuando uno lo ve como un framework. Y la diferencia radica en qué es uno y qué es otro. Una librería, como todos sabemos, es un conjunto de funciones que nuestra aplicación llama cuando las necesita. No te impone ninguna estructura de arquitectura ni de orden. Todo el control queda a cargo de tu aplicación y hace los llamados conforme se vaya requiriendo. Y un framework es diferente. Un framework sí impone una arquitectura, toma el control de alguna forma del flujo de los eventos y los llamados dentro de la aplicación. Entonces, si tú lo ves como una librería, pues definitivamente tendrás un estilo de desarrollo. Si tú lo ves como un framework, tendrás un estilo diferente de desarrollo. Obviamente, si queremos sacarle el mayor provecho posible al framework, hacer aplicaciones empresariales de gran tamaño, pues tendríamos que ver el desarrollo como un framework. Vamos a ver esos estilos de desarrollo con 3 diferentes ejemplos para poder puntualizar a qué nos referimos. En el ejemplo 1 vamos a ver cómo podemos hacer una pequeña aplicación utilizando las librerías, por llamarle de esa forma, de X, para ir creando variables y utilizar todas las variables para armar la aplicación. Veamos esta parte. Bueno, vamos a construir este ejemplo que les comento. Vamos a ver cómo se utiliza X.js más como librería que como framework. Para esto les comento, he creado en el directorio en donde instalamos el web server 3 directorios, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3, que están vacíos para ir trabajando sobre la evolución de este ejemplo. Vamos a tomar de base el HTML que recién hicimos en el Hello World. Ya sabemos que básicamente es todo lo que necesitamos, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a grabar en el ejemplo 1. Le voy a cambiar el título. Ejemplo 1. Y vamos a ponerle a la aplicación que corre el index app.js, que es el estándar que utiliza, que es el estándar que propone Extra. Bien, ahora regresamos al directorio. Vamos a utilizar también de base nuestra ventana Hello World. Vamos a salvarla acá con el nombre de app. Y yo sé que no les he explicado mucho de esto, tengan un poco de paciencia, lo vamos a hacer. En este momento el propósito es conocer algunos aspectos importantes para luego ya enfocarnos a cada uno de estos conceptos. Por ahora, supongo que al menos intuitivamente nos queda claro que estamos creando un objeto y estamos ejecutando uno de sus métodos. Vamos a continuar de esta forma un poquito más adelante. En los siguientes módulos entraremos más a detalle. Bueno, voy a agregar aquí algunas cosas. Como ya me di cuenta que no soy bueno hablando y escribiendo al mismo tiempo, me lo voy a copiar de otro lugar donde ya lo tenía, pero lo explico. Bajo el mismo principio, utilizando el método create del paquete base de X, vamos a crear 3 diferentes objetos: una etiqueta, un texto, un campo de texto, una caja de texto y un botón. Entonces tenemos ahora 4 variables definidas en nuestro script y vamos a agregarlas a la ventana. La ventana es en sí misma un objeto tipo contenedor y podemos agregar otro tipo de componentes como estos que están acá arriba. Voy a quitar el HTML, no lo vamos a ocupar, y vamos a agregar estas 2 propiedades de la definición de la ventana. Uno es el layout. El layout, esto es muy importante y lo veremos más adelante con mucho detalle, pero el layout define la forma en que los componentes hijos dentro de un contenedor son desplegados en el contenedor padre. Y luego una propiedad que es items. Items es una propiedad
que está presente en todos los objetos tipo contenedor. En esa propiedad se establece un arreglo en donde se definen los componentes que van a ser parte de la jerarquía de este contenedor. Ok, vamos a grabarlo. Ya tengo mi web server corriendo, así que lo que sigue es ver cómo se ve este ejemplo. Y ahí lo tienen. Mandamos incorporar una etiqueta. La etiqueta dice hola en el texto. Esto es lo que pone hola en el texto. Luego creamos y agregamos una caja de texto en donde le estamos diciendo que la etiqueta de ese campo de texto debe decir nombre. Y aquí está, pone nombre y un campo de texto en donde podemos teclear información. Y también le dijimos que creara un botón en donde el texto del botón dice saluda. Aquí lo puedes ver el botón. Y luego le estamos diciendo al componente ventana que los agregue a su contenido en este orden. Primero la etiqueta, luego el texto y luego el botón. Y así es como se ve la ventana. Pueden imaginarse una aplicación de gran tamaño si la desarrollamos utilizando variables que van aplicando o van haciendo uso de X como si fuera librería. La cantidad de variables con las que terminaríamos al final puede ser enorme y muy difícil de manejar. Entonces, esta no es la mejor forma, no es la forma recomendada. La forma recomendada es utilizar lo que se conoce como programación declarativa, que es la eliminación prácticamente de todas las variables generales y utilizar las capacidades declarativas del framework para hacer el uso de todos sus paquetes y clases. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar de base el HTML que utilizamos para el ejemplo 1. Lo voy a salvar en el directorio del ejemplo 2. Y también tomaremos de base el script del ejemplo 1 y lo grabaremos en el directorio del ejemplo 2. Voy a borrar las variables y voy a sustituir esta forma de definición por esta otra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo al componente, al contenedor, que sus hijos, que sus items, son 3 objetos. Aquí los estamos definiendo cada uno de ellos. Y le estamos diciendo qué tipo de clase a partir de una propiedad especial que se conoce como xtype. Nuevamente, ahondaremos más en esto un poco más adelante, pero bueno, por ahora lo que quiero que visualicen es cómo se ve el ejemplo. Vamos al ejemplo 2 y se ve igual al ejemplo 1. Y ese era el propósito. La intención era mostrarles cómo ya no tenemos más variables, bueno, solo esta, que también tenemos que buscar la forma de quitarla más adelante, y toda la declaración se hace como parte de la definición del objeto contenedor. Ese es el propósito de verlo así, y esta es una de las formas en las que tenemos que programar, utilizando en buena medida la programación declarativa. Continuando con el ejemplo y para darle un poco de funcionalidad a esto que hemos estado haciendo, vamos a agregar una propiedad en el xTypeButton que nos permite declarar una función que maneje el botón. En esta función, ya verán, luego les explicaré esto, pero lo que estamos haciendo es que estamos trayendo cada uno de los campos que están aquí, ya les explicaré esta parte, y luego vamos a hacer que la etiqueta tenga ahora agregado el valor que tecleamos en el campo. Vamos a ver cómo se ve esto. Ven, el evento es manejado por esta función. Traemos aquí a esta variable el objeto caja de texto.
a esta variable el objeto etiqueta, y al objeto etiqueta le estamos cambiando el contenido por el valor que tenga el texto, la caja de texto, y le estamos refrescando su valor. Bien, este ejemplo sigue siendo sin tener toda la estructura general de directorios que nos recomienda Sencha. No es la forma más eficiente de usarlo. Hacia donde tenemos que migrar es hacia la estructura recomendada de desarrollo de Sencha. Veamos en este ejemplo cómo deberíamos estar trabajando en nuestros desarrollos con Next. Muy bien, de acuerdo con las recomendaciones de Sencha, la forma de utilizar el framework es apoyándose en las estrategias de diseño que soporta el framework. Para esto, lo que te dice Sencha es que crees una estructura de directorios en donde se van a colocar los diferentes scripts que soportan esa estructura de directorios. ¿Qué necesitamos para esto? Vamos a crear un directorio que se llama app, y dentro de app vamos a crear 4 directorios adicionales: view, model, controller, y store. No necesitas crear todos los directorios de antemano, podemos seguir trabajando conforme los vayamos necesitando, pero esta es la estructura recomendada que tenemos que seguir para que el framework nos apoye en el uso correcto de sus capacidades. Vamos a hacer nuevamente lo que hemos venido haciendo. Vamos a abrir este index. Ya sabemos que es prácticamente todo el HTML que se necesita, independientemente de lo que se requiera. Aquí vamos a poner ejemplo 3. Y vamos a hacer un nuevo documento, un nuevo script, que se va a llamar app.javascript. Este script es extremadamente básico. Aquí lo vamos a hacer un poco diferente. De nuevo, por favor, tengan paciencia. Esto es nada más un ejercicio ilustrativo. Ya entraremos a detalle a cada uno de estos conceptos, pero por lo pronto quiero que vean la diferencia. Estamos mandando llamar una clase que se llama application, y le estamos dando un nombre y le estamos creando, le estamos diciendo en una de las propiedades de esta aplicación que cree automáticamente el viewport. Ahora, cuando esto sucede, el framework empieza a buscar algunas cosas dentro de la estructura estándar y va a necesitar un nuevo script. Entonces vamos a grabar un nuevo script dentro del directorio view de la estructura, que se va a llamar así, viewport javascript. Y el contenido de este script, vamos a definir una clase viewport que extiende a un container que es viewport también. De nuevo, ya entraremos a detalle, más a detalle. Y como les decía un poco antes, todos los contenedores tienen un objeto, tienen una propiedad, perdón, items, que es una colección de objetos. Y aquí lo que le estamos diciendo es que el viewport tiene un item del tipo ventana que tiene ciertas propiedades. Esto lo vimos en los ejemplos anteriores. Y luego le estamos diciendo que la ventana tiene items que también en este caso tiene una etiqueta. Vamos a ver cómo se ve. Nuestro web server está corriendo. Vamos a correr este ejemplo. Y bien, ahí tienen la misma ventana con la que hemos estado trabajando. ¿Qué es lo relevante de este ejemplo? Aquí ya no hay variables. Aquí la aplicación no tiene ninguna instrucción específica de inicializar algo por parte de nuestra aplicación. Simplemente
usamos las recomendaciones de codificación de Sencha y le estamos diciendo que la aplicación parte de un viewport y este viewport tiene un cierto contenido que es precisamente lo que está haciendo. Comparando esto con los ejemplos anteriores, ¿qué podemos identificar? Vean aquí la cantidad de variables para hacer exactamente o bastante parecido a lo que hicimos acá. Vamos a ver en el otro ejemplo. Bueno, aquí hay más cosas. Obviamente no todo está aquí en esta función, en esta versión de nuestro ejemplo. Sin embargo, espero que a estas alturas tengamos claro los diferentes estilos en los que podemos programar. Un último comentario aquí en el ejemplo. Si vemos en el ejemplo 12 que agregamos una función que es un manejador de un evento. Acá en el formato, en el esquema recomendado de codificación a partir de la versión 4, los manejadores de eventos, en lugar de ponerlos como parte, como una propiedad del objeto, se ponen como parte de los controladores. Entonces tu aplicación termina siendo bastante limpia y es donde le saca uno bastante provecho a ese orden, aprovechando la distribución de la estructura de directorios, en donde todo lo que tiene que ver con interacción con el usuario va en el directorio de view, y todo lo que tiene que ver con la parte del equivalente a tablas de tu modelo de datos va en el store. En el model va el equivalente a la definición de los registros, y en el controller van tus herramientas de control de eventos de tu aplicación. Va a ir tomando forma, se los prometo, se va a ir entendiendo cada vez más, y vamos a hacer eso en los siguientes ejercicios. ¿Qué es relevante de esto? Si ustedes imaginan aplicaciones bajo este principio, en donde tienes una serie de objetos que quieres dibujar en tu página y tienes una serie de funciones que operan a nivel de cierto objeto, pues la verdad es que cuando empiezas a imaginar el tamaño de una aplicación empresarial, como que este acercamiento se vuelve complicado, y por eso algunas personas utilizan Sencha con un acercamiento de desarrollo multipágina, en donde prefieren tener algunas pantallas, algunas ventanas o algunos grids, y ahí controlar alguna función, y cuando pasan algo más a un siguiente nivel de funcionalidad o a otra opción de menú, es otra página diferente. Pero bueno, eso desperdicia la potencia que tiene el framework. Lo verdaderamente interesante, lo verdaderamente relevante y poderoso del framework a partir de la versión 4, pues es precisamente hacer toda tu aplicación en un solo contenedor, y aquí poder poner la aplicación completa como les mostré en el ejemplo anterior. Ahora sí, por último, ¿qué se hace típicamente en el viewport? Pareciera que es una clase un tanto extraña. Yo lo utilizo personalmente para dibujar toda la estructura de mi aplicación. Y tomemos por ejemplo esto que tenemos aquí, que estamos viendo. Arriba tienes un menú, y este menú no va a cambiar en toda tu aplicación. Imagina como Outlook, cuando tienes una serie de opciones arriba y tienes una serie de carpetas del lado izquierdo. Típicamente esos componentes son estáticos a lo largo de tu aplicación, y todo lo demás es dinámico en función de tus opciones de menú. Bueno, el viewport es el mejor lugar en donde puedes poner toda esa estructura base, y a partir de ahí, con los eventos que se van manejando, poder cargar nuevos scripts que le completan la funcionalidad. Bien, esa es la forma, esa es la recomendación, esa es la manera en la que deberíamos construir nuestras aplicaciones. Así que, ya para finalizar este módulo, bien, en conclusión, hemos visto cómo XJS es un framework que se consideraría la artillería pesada de los frameworks para desarrollo de aplicaciones web. Hemos visto que la programación declarativa es más eficiente que la programación orientada a variables, como si fuéramos a utilizar X como una librería, aprovechar toda su capacidad de framework. Y para hacer esto tendríamos que utilizar la estructura de directorios que recomienda y que propone. Muchas gracias por acompañarme en este módulo.
espero verlos en el siguiente módulo. Por favor, déjenme sus comentarios en YouTube. Y si alguien quiere una copia de los ejemplos que acabamos de ver, solo déjenme un comentario con su correo y con todo gusto se los haré llegar. Gracias.